Recordamos, el mundo griego-romano estaba dividido por colonias. En la parte que fue de Grecia, pues inició en lo que eran las llamadas ciudades-estados, las polis, que eran independientes, que tenían sus leyes, sus costumbres, sus actividades, y habían elementos en común, que era el pensamiento griego, la filosofía, la medicina, las artes, los unían, la arquitectura. Así que, como vimos cuando tratamos el tema de las polis, vimos que la infraestructura de las ciudades era muy similar, que los escenarios deportivos y de cultura eran similares. Y en muchos de esos escenarios, entonces, estos señores, a quienes llamamos pensadores, porque no todos fueron filósofos, estuvieron allí, iniciaron esos primeros pasos de la llamada filosofía, lo que hoy nos convoca entonces en esta clase. En el mundo romano, entonces tenemos que muchos de ellos estuvieron bajo la protección del César, es decir, que su actividad científica estuvo patrocinada por el mecenas, que era como les conocía en ese momento a los protectores del arte y de la cultura. Entonces los mecenas, que en su mayoría era la gente de poder, senadores y el mismo César, se encargaban de motivar el crecimiento de estos elementos. Entonces tenemos aquí el desarrollo cultural de Grecia. Ese desarrollo cultural, hoy vamos a estudiar entonces la parte de los pensadores griegos. Los hemos separado porque hay elementos en el tiempo que no nos permite agruparlos como pensadores grecolatinos, sino que vamos a ver en la clase de hoy lo que son los griegos, y en la clase próxima veremos entonces los pensadores romanos. De por sí podemos decirle ya que la parte más fructífera o más prolífera del pensamiento grecolatino pues viene de Grecia, por ende es esta la que conquista a Roma de manera intelectual o de manera cultural. Entonces en la historia nosotros podemos encontrar la ubicación geográfica de lo que eran estos, o las cunas donde ellos iniciaron su proceso de emancipación intelectual. Y aquí tenemos entonces agrupados por tres épocas los grandes pensadores de Grecia. La época presocrática, es decir, antes de Sócrates. Todos los que estuvieron allí están demarcados entonces con este color amarillo. Y vemos que de los lugares donde más provinieron pues es de Mileto, una de las polis griegas, que después sería entonces una colonia romana. Tenemos esta otra, Abdera y Delea, que salieron también dos personajes. Y ya de las otras ciudades pues vamos viendo que sale de a uno, excepto aquí también de Rodas, en la época helenística, ya en el proceso entre Roma y Grecia, que hay también ese surgimiento. Entonces allí tenemos. Y tenemos la época clásica, es decir, cuando aparecen los grandes filósofos, o a quienes llamamos los primeros filósofos, porque a quienes estuvieron antes de Sócrates, es decir, a todos estos de amarillito, los conocemos como presocráticos. Y al llamarlos presocráticos es que ellos hicieron procesos de reflexión, no con las leyes de la filosofía que conocemos hoy, que fueron establecidas por estos tres grandes filósofos, principalmente por Sócrates, a quien conocemos como el padre de la filosofía, Platón, que nos trajo pues las ideas de Sócrates, y Aristóteles, que hace nuevas reflexiones y entonces se distribuyen. Los presocráticos, muchos de ellos eran naturalistas,
estudiaban la naturaleza, reflexionaban alrededor de la naturaleza. Los presocráticos eran cosmólogos, estudiaban el universo, las estrellas y reflexionaban acerca de ello. Muchos de ellos en esos procesos pues redactaron sus propias concepciones del origen de la vida, redactaron sus propias determinaciones o procesos de opinión, como les llamaríamos hoy, y que cimentaron entonces como base para la reflexión. Entonces, la antigua Grecia sabemos que es un periodo bastante prolífero para la cultura y la filosofía. Sabemos que es donde hubo esa emancipación del conocimiento, donde muchos se dedicaron a la reflexión, donde muchos se dedicaron al estudio de la naturaleza con rigor. Es lo que el mundo griego del pensamiento nos deja como legado, un estudio riguroso de la naturaleza, porque hasta el momento todas las culturas se habían desarrollado, todas las culturas habían avanzado, cada centro de civilización que había en el mundo tenía sus avances, pero ninguno dedicaba tiempo ni rigor a la ciencia. Entonces no tenían parámetros para hacer ciencia. Y los primeros filósofos, conocidos como presocráticos, naturalistas, cosmólogos, entonces ellos establecieron unos patrones para hacer la ciencia, para estudiar la ciencia. De esa manera, entonces tenemos que al hablar de la antigua Grecia nos referimos a ese periodo entre el año 1200 a.C. y el año 146 a.C., donde la región de Helena, por eso posteriormente pues hay la helenización, porque la cultura de Helena permea el resto. Entonces es donde sale todo ese mundo de pensadores que impactan todavía nuestro proceso de pensamiento en el siglo XXI. Es tan fuerte que ha llegado pues hasta nuestros días. Su poder de influencia, como decíamos, fue tal que logró conquistar al Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando llega militarmente en su proceso de expansión y empieza a dominar las colonias griegas, las polis, entonces descubre que estas tienen una riqueza intelectual, una riqueza cultural, y los romanos deciden quedarse con esa riqueza, deciden hacerla suya y preservarla hasta donde sea posible. De esa manera permite entonces que haya ese crecimiento y que se dé el proceso de helenización que habíamos estudiado previamente. Entonces aquí tenemos una línea de tiempo. Es un poco corta porque no incluye a todos, pero nos permite ver o hacer un mapa de lo que sería entonces el desarrollo histórico de estos pensadores, y están también pues agrupados por escuelas. Entonces, la escuela de Milesia, todos estos de Rostadito, ellos vienen de la misma región y tenían la misma línea de pensamiento, básicamente de originarios de Mileto. Luego tenemos la escuela eleática, que es de Elea, una ciudad que quedaba en la provincia de Roma. Tenemos los sofistas, es decir, los que se relacionaron con el estudio más propicio académico, y tenemos la escuela atomista, que es ya que se habla de procesos de partículas o de unidades de materia, como se les conocía en ese momento. Y entonces aquí empezamos a ver, así a grandes rasgos, cada uno de estos. Entonces el primero de ellos es Tales de Mileto. Tales de Mileto teoriza acerca de la filosofía natural, el origen de la materia, y se apodera de los grandes conocimientos de la ciencia. Entonces practica geografía, practica también la matemática, y desde allí entonces plantea una teoría del cambio, es decir, que las cosas iban cambiando con el tiempo
que nada estaba igual, sino que habían nociones que permitían percibir que las cosas estaban cambiando o estaban evolucionando. Tenemos a este otro señor que se llama Anaximandro. Anaximandro empieza a estudiar también la naturaleza y en referencia al origen de ella, el origen del universo, el origen de la vida, él empieza entonces a hablar de lo indefinido y lo infinito. Noten que son términos que nosotros usamos hoy muy coloquialmente dentro del proceso académico, pero que se originaron hace muchos años y que tienen un principio de donde se originaron. Tales de Mileto es el que nos introduce esos dos conceptos que hoy manejamos. Infinito, algo que no tiene un fin, y indefinido, algo que no podemos saber dónde va a concluir. Esa carencia de límites entonces le permite a él estudiar el cosmos, porque él es de la línea de los cosmólogos, de la física observable de las estrellas, y entonces plantea que muy posiblemente el origen de todas las cosas es el agua o el aire. Él no está decidido entre uno de los dos, pero su conclusión es que uno de esos dos elementos fue el agente iniciador de la vida. Anaxímedes de Mileto, perteneciente a la misma escuela, entonces nos habla de otros aspectos que están estudiados como estudios naturales, estudios que le permiten profundizar en el desarrollo de la biología y la geografía. Son los campos en los cuales él se desarrolla. Él estudia los seres vivos, pero estudia también el lugar donde viven esos seres vivos, el hábitat, y empieza a hacer una recopilación de toda esta información, y entonces nos permite hoy tener esos elementos. Y trasciende entonces hacia la astronomía de la historia, es decir, hacer registros que permiten a sus sucesores tomar en cuenta entonces esos elementos para hacer un análisis o para predecir acontecimientos futuros. Así que son los elementos que él nos entrega para el proceso científico. Pitágoras de Samos, que es otro reconocido de aquel momento, entonces toma los elementos que ya habían dejado sus antecesores en los ámbitos de la filosofía, es decir, de la reflexión, y empieza a teorizar en el campo de la matemática. Ustedes lo conocen por el famoso teorema de Pitágoras. El cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces, este es el famoso teorizador de ese teorema, que hoy es muy útil en las matemáticas y en el campo aplicado de la ingeniería, especialmente para los que estudian ingeniería civil y ingeniería de campo, que les permite hacer estructuras. Entonces hay que hacer bastantes cálculos sobre el teorema de Pitágoras. En todo triángulo, entonces decía él, eso es verídico, puede encontrarse eso, y ese fue su legado hasta nuestros días. No hemos podido cambiar ese teorema, seguimos utilizando, seguimos aplicando el mismo principio para hallar entonces uno de los faltantes cuando estamos en el estudio del triángulo. Este pensador entonces es bastante abstracto y lógico, es decir, hace procesos de reflexión que más propiamente dicho, hay unas estructuras para la lógica en la filosofía que empiezan en sus primeros pasos con Pitágoras. Entonces hablamos de los llamados silogismos hoy en día, pero para aquel momento era el argumento. Entonces un argumento debe tener unas proposiciones, sean estas afirmativas o negativas, y deben tener una conclusión. Determinando esa combinación posible, entonces se puede determinar la veracidad de el argumento o la llamada falacia.
reconocer un argumento como una mentira, un sofisma. Xenófanos de Colón entonces introduce otros elementos dentro del principio de las cosas, y él dice que ese principio pues era el barro, que estaba constituido por tierra y agua. El origen de la vida estuvo en la mezcla del barro, y este ya nos acerca en parte al relato bíblico que nosotros conocemos, donde encontramos que en el libro del Génesis, capítulo 2, cuando se narra la creación del hombre, dice que Dios tomó polvo y hizo al ser humano a imagen y semejanza de Dios, es decir, que tomó barro y le dio forma, porque eran los elementos que habían allí. Entonces este ya tiene una aproximación al relato bíblico. Dicho desde la perspectiva cristiana, este tiene una reminiscencia de lo que es el relato bíblico de la creación. Es decir, él tiene una distorsión del relato porque se ha perdido en la historia, en el desarrollo histórico de los pueblos, y conservan algunas líneas, algunos visos de lo que es el relato. Él hace énfasis en que la religión no debe ser parte del proceso filosófico, no debe entrometerse en la ciencia. Entonces por eso ridiculiza la religión antropomórfica, esa que le da forma humana a los dioses. Uno de los textos que hoy se puede acceder de él es justamente este que encontramos aquí, que está citado por Clemente de Alejandría en esta obra filosófica, que está en una de las bibliotecas de preservación de la cultura helénica. Entonces nos dice: si los bueyes o los caballos o los leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, los caballos dibujarían imágenes de dioses parecidas a los de los caballos, y los bueyes parecidas a los de los bueyes, y harían los cuerpos de los dioses tal y como tienen el suyo, haciendo referencia de esa manera crítica y satírica a que el hombre ha creado dioses a su imagen, ha hecho esculturas y se postra para adorarlos, con diferencia que algunos los hacen de barro, otros los hacen de metal y otros los hacen de madera. Algo muy similar a lo que nos habla el profeta Isaías, y que pues son muertos, y sin embargo el hombre se postra entre ellos para rendirles adoración. Tenemos luego a Heráclito de Éfeso, conocido por su sobrenombre, el Oscuro de Éfeso. Heráclito nace en un tiempo donde hay unos elementos que le están legando los anteriores, sus antecesores, del llamado principio natural, es decir, que debe haber un principio único, exclusivo para el origen, y de ese cambio incesante de la materia. Entonces nos está diciendo que la materia está pertinentemente cambiando, que está desarrollándose, que está avanzando, y sus postulados fueron objeto de análisis en las épocas posteriores. Parménides de Elea, entonces ya empieza en un periodo, de acuerdo, hacia el cierre de Grecia, donde Grecia está creciendo, donde Grecia está en su máximo Saner. Ahora apague el micrófono. Entonces en ese momento donde Grecia está en la cumbre, en el alto, es donde aparece Parménides. Y Parménides entonces nos ayuda a comprender sobre la existencia misma. Es decir, que este filósofo empieza a reflexionar acerca de la existencia de la vida, del ser humano, y es lo que nosotros hoy en filosofía llamamos
la ontología, el estudio del ser. Entonces esos primeros pasos los da Parménides de Elea. Él empieza a hacer esa reflexión sobre la existencia, a cuestionar ese hecho. Y uno de los elementos que nos deja para nosotros es la paradoja del río, el hecho de correr. Él nos dice que nunca se puede bañar un hombre con la misma agua, dado que el río pues corre, y aunque usted vaya a bañarse todos los días al mismo lugar, el agua será pues diferente. Eso está desde esa perspectiva. Anaxágoras de Clasómenas. Entonces este filósofo ya presocrático, es decir, ya está cerca a los grandes filósofos, entonces nos relaciona con el pensamiento, con la mente, y nos ayuda a entender elementos muy importantes en la filosofía del pensamiento, en lo que hoy conocemos como la epistemología, el estudio de la ciencia, el estudio del pensamiento, la estructuración de ese pensamiento de manera sistemática. Entonces empieza a darse con Anaxágoras, porque él empieza a tomar los elementos que estaban de los anteriores y a organizarlos de manera estructurada, y entonces nos da unas descripciones de la naturaleza y del universo más precisas para el momento. Argumentaban que todo elemento consistía o provenía de otro elemento y a su vez pertenecía a un todo. Es decir, todos los elementos están unidos en el mundo natural, pero cada uno de estos tiene otro elemento que le ha dado origen. Y si hoy nosotros estudiamos, aunque hay diferentes formas de vida, los componentes de la misma siguen siendo carbono, nitrógeno, fósforo en diferentes combinaciones. Entonces es lo que él hacía en esa reflexión, solo que no con los términos que nosotros usamos. Zenón de Elea, especialmente conocido por su teoría del infinito, una serie de razonamientos con los que trató de resolver las paradojas y el dilema sobre la pluralidad y el movimiento. Entonces él va al campo de lo que conocemos como la metafísica o el estudio de las cosas sobrenaturales. Entonces es el que empieza ese proceso que hoy es parte de la filosofía y es uno de los mayores legados que permite entonces la reflexión filosófica en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Los filósofos griegos presocráticos inician un recorrido del pensamiento que muchos de sus discípulos siguen ampliando o que siguen fortaleciendo después de que él dejara ya la escuela o muriese. Protágoras, ese es el filósofo que se le da el nombre de sofista. Los sofistas vienen siendo pensadores, vienen siendo reflexivos y vienen entonces a iniciar un proceso de la filosofía de manera académica, en lo que era la dialéctica y la retórica. En el caso de Protágoras, él se va por la línea de la retórica, es decir, usar la capacidad de expresión para convencer al oyente, para hacerlo cambiar de parecer, para seducirlo con las ideas que está presentando, para sembrar en su mente una nueva forma de pensar. Eso es lo que Protágoras empieza a desarrollar y es parte de lo que hoy se usa pues entonces en todos aquellos que tienen que ver con el modelo político, con el modelo de liderazgo, pues tienen que desarrollar muy bien la retórica para poder entonces desarrollar estos procesos. Empédocles entonces es un político y aquí ya entonces la filosofía toma otros visos o ingresan unos nuevos campos al proceso filosófico. Empédocles entonces nos dice que
el mundo, la vida, tiene un origen en los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Los anteriores, cada cual eran monistas, es decir, se inclinaban por uno de ellos. Pero Empédocles hace reflexión y dice, no, necesitamos de los 4, y en alguna combinación en el origen pudo existir a partir de los 4, y es lo que permite la existencia de la vida. Entonces él habla de las llamadas 2 fuerzas o las fuerzas opuestas, que son las condiciones necesarias para el mundo, para la existencia, para el crecimiento, para el desarrollo del mundo. Hoy todavía sabemos que esas fuerzas se contraponen. Si lo vemos desde el aspecto cristiano, hablamos del bien y del mal. Hablamos de las personas buenas y de las personas malas. Hablamos del reino de Dios y hablamos del reino de las tinieblas. Hablamos de lo espiritual y de lo material, de lo sobrenatural y de lo natural. Entonces hay muchos elementos que empiezan aquí en ese contexto de las 2 fuerzas o de las condiciones necesarias para la existencia del mundo. También hablamos entonces en términos de sentimiento del odio y del amor, de la corrupción y de la honradez, de la justicia y de la injusticia, de la paz y de la guerra, que son los elementos entonces que van con el contexto político, axiológico de la reflexión filosófica. Su legado entonces nos deja elementos escritos a través de los poetas y de los pensadores que estaban en su tiempo. Él logra influir con su manera de pensar, él logra seducirlos con sus ideas, y ellos entonces en sus creaciones literarias empiezan a dejar esta línea de pensamiento. Antifonte entonces nos habla de otro elemento que tiene que ver con lo que hoy nosotros llamamos la psicología, y su campo era entonces los prodigios. Interpretaba sueños y trataba de adivinar el futuro. Él era de la línea de los adivinos. El que tiene el micrófono abierto, Caleb. Entonces Antífono, desde esa línea, podemos empezar a ver aquí en el desarrollo de la filosofía que se empiezan a relacionar. Hay que tener en cuenta cuando estudiamos filosofía que no podemos separar el contexto de aquellos a quienes llamamos hoy chamanes, brujos, adivinos, porque también aportaron al desarrollo de la filosofía. También tienen ciertos elementos que hicieron posible el desarrollo del pensamiento filosófico. Para ese momento del desarrollo histórico, quienes practicaban las ciencias, practicaban tanto las ciencias buenas como las ciencias ocultas. Por lo tanto, entonces aquí en Antifonte vemos ese escenario entrando al contexto de la filosofía. No era el único, pero pues es el que vemos aquí. Entonces nos dice que como poeta y sofista, entonces llega a rivalizar con Sócrates, que era el gran hombre de la filosofía, el padre de la filosofía allí en Atenas. Colabora con el líder de Atenas, que era un oligarca, y entonces hace parte del círculo de los 400 que podrían estar allí incluidos para desarrollar los procesos de dominación en Atenas. Gorgias es otro que nace en sus tiempos y inicia su proceso en relación a una pérdida que ha tenido, que es a su madre, y a partir de allí entonces empieza esa reflexión, empieza a interiorizar
y desarrolla entonces todos estos elementos y se empieza el proceso para enseñar el arte de la retórica. Entonces, que de manera que pudiese usar la retórica para llegar al poder. En otras palabras, este tenía cara de político, cara de candidato en elecciones. Ese era su proceso, enseñarle a las personas cómo usar la estrategia para lograr convencer a sus electores. Sófocles. Sófocles nos permite entonces desarrollar unos elementos, unos acercamientos que nosotros encontramos en lo que es el teatro griego. Recuerden que Sófocles es uno de los autores del teatro de tragedia y que una de sus mayores obras que conocemos muchos de nosotros es Edipo Rey. Entonces, toda su línea de pensamiento se vierte justamente en sus obras de teatro, de manera que podían llegar al público y el público podía tener acceso de esta manera a la reflexión filosófica a través de un acto de cultura o la el estar presente en la representación de eventos que transcurrían en la vida de Grecia. Demócrito es científico y matemático. Este es de la línea científica y lo apodaron el filósofo que ríe. Nos da grandes teorías del conocimiento en el mundo de la matemática, la geometría y la astronomía. Y inicia entonces con la línea del desarrollo del átomo. Es uno de los primeros en desarrollar este concepto. El argumento que los átomos son partículas que no se pueden dividir. Y esa premisa, por lo menos, coexistió en el mundo de las ciencias hasta ya entrado la edad moderna, cuando se puede a través de un microscopio observar el átomo y ver que está compuesto por electrones, protones y neutrones. Entonces, hasta ese momento, su teoría de que el átomo era indivisible, era decir, el átomo era la base de toda la composición de la materia, entonces persistió hasta nuestros días. De hecho, todavía en muchos conceptos que encontramos en los libros que consultamos de física y química, todavía encontramos que el átomo es la partícula indivisible de la materia. Pero hay que tener en cuenta que eso ya ha cambiado para nuestros días, porque sabemos que está compuesto por protones, neutrones y electrones, cada uno con sus cargas diferentes, y que a su vez los electrones, protones y neutrones se pueden dividir en partículas más pequeñas hasta llegar a los llamados quarks, que es hasta donde hemos logrado profundizar en ese campo. Pero ¿quién nos dio las bases para hacer eso? El señor Demócrito. Diógenes de Sinope. Entonces, Diógenes es de la línea cínica. ¿Qué es ser cínico? Es ser atrevido, ser irónico, usar el humor para hacer una crítica de manera jovial, pero estoy golpeando a la otra persona. Entonces, Diógenes usa estos elementos dentro de la reflexión para la discusión y la oratoria. Entonces, su proceso de reflexión en el foro griego, entonces estaban en relación a este elemento. Él nos habla de la época en que él desarrolla, es una época de refugiado en una vida frugal y austera. Es decir, el hombre no tiene la vida comprada, el hombre no tiene todo, sino que en parte es pasajero, y por ende entonces debe preocuparse por reformar o cambiar los elementos que le circundan, que le rodean. Su discípulo Laercio es quien desarrolla más esta línea de pensamiento
y entonces permite que su maestro sea recordado. Epicuro de Samos. Epicuro desarrolla el atomismo, ese que inició Demócrito, y entonces amplía otros conceptos, pero lo hace también con una filosofía de la vida hedónica, es decir, el amor hacia sí mismo, hacia los placeres, a satisfacer sus necesidades por encima de las necesidades del otro. Es la línea que él desarrolla, y justamente pues a partir de allí crece una escuela filosófica entre el mundo helénico, que es la escuela de Epicurio. Y llegamos entonces al gran filósofo, o el primer filósofo propiamente dicho, Sócrates. Sócrates nos deja 3 elementos para el desarrollo de la filosofía, pero el que más tenemos que resaltar pues es el método socrático. El método socrático consiste en saber preguntar. La pregunta es lo que es priorizante, es lo importante. Si yo sé preguntar, aunque no tenga una respuesta, habré reflexionado, habré conducido al oyente a reflexionar, aunque éste no dé respuesta, aunque no sepa darla, y aunque yo no se la pueda dar o no se la quiera dar. Eso es el método científico de Sócrates, llamado como método socrático, más conocido como la mayéutica. Entonces Sócrates era conocido porque iba caminando por las calles de Atenas y empezaba a dialogar con las personas y empezaba a hacerle preguntas y más preguntas, y las personas se sentían incómodas por esas preguntas, porque al escuchar las preguntas de Sócrates y no poder responderlas se sentían ignorantes. Por lo tanto, Sócrates de esa manera les ayudaba a reflexionar y a saber que realmente qué era lo que sabían. Y la respuesta, cuando ya las personas no daban, él les refería a una de las frases que le atribuimos a Sócrates: solo sé que nada sé. Pero recuerden que lo más importante para Sócrates era saber preguntar, aun cuando no se tenga respuesta, o aun cuando él, como quien hace la pregunta, no quiera dar la respuesta, aun cuando la tenga. Platón es el discípulo de Sócrates, es quien permite que podamos tener acceso a la reflexión de Sócrates, porque Sócrates no escribió, como vimos en algunos de los videos en el primer periodo que veíamos de la historia de la filosofía. Se nos contaba que Sócrates no escribió una sola página, y entonces lo que conocemos de Sócrates es gracias a Platón. Platón desarrolla el campo de la metafísica, se interioriza en reflexionar en las ideas dualistas, el mundo de las ideas y el mundo de la materia. Y el mundo de la materia pues es la cárcel del mundo de las ideas, según Platón, es decir, tú estás encarcelado en ese cuerpo y tu idea o tu alma está aprisionada ahí y podría ser liberada de alguna manera, y el fin de la vida es liberar esa alma y romper la cárcel para que así puedas trascender hacia el mundo perfecto, al mundo ideal, al mundo de las ideas. En ese campo, entonces él funda lo que es la Academia de Platón. La Academia de Platón es uno de los modelos iniciales para lo que hoy llamamos academia. Es decir, era el hecho de tener en un mismo lugar estudiantes. No inicia la escuela o la academia como en una estructura física, sino en un lugar, en un espacio en el cual se podrían encontrar. Podría ser debajo de un árbol, en un jardín de los que habían en la ciudad, o en el mismo foro. Allí podría realizarse entonces. Eso es lo que tenemos en relación con Platón. Platón entonces enlista ese desarrollo en la teoría de la ética, lo que tiene que ver con el desarrollo del buen actuar, del bien hacer. Desarrolla la dialéctica y la física, y nos hace aportes en otras líneas de conocimiento para las líneas científicas y filosóficas. De esa manera, entonces es uno de los mayores filósofos que hoy en día pues tenemos que estudiar
En el campo de la filosofía contemporánea, entonces se habla del nuevo neoplatonismo, que es tomar las ideas de Platón de hace 2000 años y colocarlas en este contexto. La historia cristiana también tiene el mismo desarrollo. San Agustín tomó las ideas de Platón y las colocó en el contexto de la historia cristiana, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dentro del dogma católico. Entonces se desarrollan las ideas de Platón. Por eso entonces se introduce en el cristianismo la idea de que el hombre no muere, sino que queda flotando, queda una alma deambulando por allí. Todo eso viene de las ideas de Platón, que han permeado el mundo posteriormente. Tenemos luego a Aristóteles, que era el discípulo de Platón y que es considerado como el padre de la biología y de la lógica. Este hombre es quien logra desarrollar los argumentos y las estructuras para evaluar la verdad, como hoy usamos en el campo de la filosofía. Nos da las bases de lo que es la biología como ciencia, y entonces a partir de él empieza a desarrollarse ya como un legado para el contexto académico, para el contexto del aprendizaje, para la enseñanza, y entonces sus posteriores ya tienen más herramientas para hacer observación y para hacer ciencia. En el campo de las teorías, él desarrolla conocimientos en 7 ámbitos diferentes, de manera que él es bastante prolífero, bastante amplio en sus reflexiones y cubre bastantes aspectos. Hay que recordar que para ese momento la filosofía era la base inicial de todo proceso científico. Hoy la filosofía la vemos como un elemento negativo en muchos casos. Hoy la filosofía se ve como un apéndice de la ciencia, pero hay que recordar que para el momento de los grandes filósofos, la filosofía fue la madre de todas las ciencias. Todas las ciencias que hoy existen tuvieron su origen en la filosofía. Por lo tanto, hoy la filosofía pues, se dedica a reflexionar sobre muchas de ellas en campos especializados que tiene. Arquímedes, que aunque no fue un filósofo, por decirlo de esa manera, permite el desarrollo de la filosofía, o permite estructurar pensamientos de las ciencias que llegan hasta nuestros días. Entonces, decimos que ya no fue un filósofo porque la filosofía aquí, como vimos con Aristóteles, empieza a separarse ya de las ciencias elementales. Ya hay ciencias estructuradas que no se siembran por la matemática, o dicho de otra manera, los que hacían la ciencia se independizaron y ya no querían estar dentro de la filosofía porque muchos de ellos eran considerados de manera negativa, entonces querían especializarse como matemáticos, como astrónomos, como físicos, que eran el campo que habían desarrollado para ese momento. Entonces Arquímedes está en ese campo donde él reflexiona en la matemática, en la astronomía, coloca las bases para lo que sería posteriormente llamado como ingeniería, la física, y por lo general se le conoce como ser el gran inventor de la antigüedad. Así que el legado de Arquímedes pues es bastante abarcante, y lo conocemos por la famosa frase de Eureka, que la pronuncia cuando el rey le pone un desafío para saber si la corona que le habían regalado era realmente de oro o estaba hecha de otro material, y él logra bajo el principio de que hoy usamos en la física, de desplazamiento de agua, de líquido, entonces para hallar el volumen y determinar la densidad, entonces así saber qué material la componían. Entonces es cuando sale gritando Eureka, 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 y llega ante la sala del rey desnudo, porque estaba, pues él descubre eso estando en su bañera, y no es tanta la emoción que llega sin vestirse. Homero, que tampoco es un filósofo, ayuda a que lo que hoy conocemos de la Grecia clásica llegue hasta nuestros días, porque le atribuimos la autoría de 2 obras clásicas de Grecia, la Ilíada y la Odisea, las 2 obras clásicas de ese momento,
y que entonces nos ayudan a desarrollar. Así que Homero es el poeta griego que desarrolla las llamadas relatos épicos, las epopeyas, y estamos en este contexto desarrollando entonces la vida para estos grandes filósofos. Entonces estos son los hombres que hicieron parte de la filosofía. En estas últimas láminas les dejamos algunas relaciones que encontramos en estos elementos de estos, y aquí nos estructura nuevamente cómo estaban organizados ellos. Eso es básicamente entonces lo que tiene que ver con nuestros hombres de ciencia que nos hablan acerca del pensamiento griego. Agradecemos, les deseamos un feliz día y que el Señor les bendiga.